La noche en el suburbio era tranquila, casi demasiado. El oficial, Jamal Carter, recorría las calles en su patrulla, sus manos firmes sobre el volante, mientras el murmullo de la radio policial rompía la quietud de la noche. Su turno había sido monótono hasta ahora, una serie de patrullajes rutinarios y llamadas sin incidentes graves. Pero Jamal sabía que las noches tranquilas solían ocultar historias que aún no habían salido a la luz. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Fue entonces cuando lo vio. Un viejo sedán oscuro pasó un cruce sin detenerse en la señal de alto. No era un delito grave, pero una infracción era una infracción. Con un suspiro, encendió las luces de su patrulla y el sedán redujo la velocidad hasta detenerse en el arcén. Jamal se acercó con calma, su mirada entrenada escaneando cada detalle del vehículo. El conductor, un hombre de unos 40 y tantos, con una camisa abotonada y un aire de compostura demasiado ensayado, bajó la ventana con una sonrisa calculada. «Buenas noches, oficial. ¿Ocurre algo?» Jamal le devolvió la mirada sin responder de inmediato. En el asiento trasero, una niña de no más de 7 años abrazaba una muñeca con demasiada fuerza. Su expresión era difícil de leer, pero algo en la rigidez de sus hombros le hizo estremecerse. Su sonrisa era débil, sus ojos evitaban los de Jamal. Instinto. Algo aquí no estaba bien. Se saltó una señal de alto, respondió el oficial con tono neutro. ¿Alguna prisa esta noche? El hombre rió con una facilidad forzada. Disculpe, estaba distraído. Solo intento llegar a casa. Ha sido un día largo. Mi hija Emily está agotada después de visitar a mi hermana Emily. El nombre sonaba extraño en sus labios, como si no le perteneciera. Jamal notó cómo la niña se encogió levemente cuando el hombre pronunció su nombre, su mano apretando con más fuerza la muñeca. Cuando el hombre le posó la mano en el hombro, ella se tensó, imperceptible para alguien que no estuviera observando con atención. «¿Estás bien, Emily?», preguntó Jamal suavemente. La niña asintió, pero la rapidez de su respuesta y la falta de contacto visual hicieron que las alarmas en la mente del oficial se encendieran aún más. «Solo está cansada», intervino el hombre con una sonrisa rápida. «De verdad, oficial, no volverá a ocurrir. Todo estaba en orden con la documentación del vehículo y del conductor. Sin evidencia concreta, no tenía motivos para retenerlos. Pero mientras el sedán se alejaba, el malestar se instaló en el pecho de Jamal. Volvió a su patrulla y anotó la matrícula en su libreta. Algo no cuadraba y no podía ignorarlo. De regreso en la comisaría, ingresó la matrícula en la base de datos estatal. El vehículo estaba registrado a nombre de Stephen Blake. Dirección en Meadowbrook Lane. Sin antecedentes. Nada sospechoso. Pero el instinto de Jamal no se equivocaba fácilmente. Decidió revisar la grabación de la cámara de su patrulla. Observó la imagen de la niña en el asiento trasero, su expresión tensa. Apretó los dientes cuando notó algo que antes había pasado desapercibido. En un momento en que Steven no estaba mirando, los labios de Emily se movieron apenas. 2 palabras silenciosas. «Ayúdame». El corazón de Jamal se aceleró. En cuestión de segundos, su intuición se convertía en certeza. Su mano voló hacia la radio. «Aquí, oficial Carter. Necesito un boletín de emergencia sobre un sedán oscuro, matrícula 4A3X922. Posible secuestro infantil. Repito, posible secuestro infantil. Urgente». El despacho respondió de inmediato. El caso de una niña desaparecida en Richfield, a 80 kilómetros de allí, encajaba con la descripción de Emily. Había desaparecido hacía 3 días. Y ahora ella estaba en un auto que él había dejado ir.
La adrenalina recorrió su cuerpo. Miró el mapa de la ciudad, trazando posibles rutas de escape. Sabía que no podía quedarse sentado esperando. No esta vez. Emily dependía de él. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Encendió la patrulla y pisó el acelerador. Su instinto lo había guiado hasta aquí. Ahora debía asegurarse de no llegar demasiado tarde. Las luces intermitentes de la patrulla teñían de rojo y azul la oscura carretera mientras Jamal Carter aceleraba, su mandíbula apretada en una mezcla de urgencia y furia contenida. Había dejado que se fueran. Había mirado a los ojos de esa niña y no había visto las palabras que ella había tratado de decirle hasta que ya era demasiado tarde. Pero no lo era del todo. No mientras tuviera una oportunidad de corregir su error. Marcó en la radio. «Aquí, oficial Carter. ¿Alguna señal del vehículo?» El despacho tardó apenas unos segundos en responder. «Negativo. No ha habido reportes en la zona, pero estamos alertando a las unidades cercanas. Maldición». Eso significaba que Stephen Blake era más astuto de lo que parecía. No iba a llevar a la niña a casa. Si lo hacía, ya la habrían encontrado. No, iba a esconderse. Iba a moverse con rapidez, a deshacerse de cualquier evidencia y a desaparecer antes de que la policía pudiera alcanzarlo. Jamal revisó mentalmente todo lo que sabía sobre depredadores como Blake. No eran impulsivos, no eran desordenados. Actuaban con método, pensaban en cada detalle. Entonces, si él fuera Steven, ¿a dónde iría? Sus dedos tamborilearon contra el volante. La dirección en Meadowbrook Lane no era un escondite seguro si ya estaba registrada a su nombre. No si había un boletín de búsqueda activo. Si estaba intentando huir, tal vez no se alejaría tanto. Tal vez se escondería en algún sitio menos evidente, un motel de carretera, un almacén abandonado, un lugar donde nadie hiciera preguntas. Tomó una decisión. «Voy a revisar las estaciones de servicio y moteles en la salida sur de la ciudad», dijo por la radio. «Si se está moviendo no irá demasiado lejos». La voz de su compañera, la detective Sarah Mills, rompió el silencio de la frecuencia. «Voy en camino. ¿Necesitas refuerzos?» Jamal apretó los dientes. «Por ahora no. Pero si lo encontramos, quiero acorralado». La carretera se extendía como una serpiente negra en la noche. A los lados, la ciudad daba paso a zonas más industriales, más aisladas. Jamal frenó frente a una estación de servicio abierta toda la noche y entró de un salto, mostrando su placa al cajero, un joven con ojeras profundas y un uniforme arrugado. «¿Viste un sedán oscuro hace poco? Modelo antiguo, conductor blanco, 40 y tantos. Iba con una niña pequeña, rubia. El chico parpadeó, visiblemente alerta ahora. Sí, lo vi. Estuvo aquí hace como 20 minutos. Compró gasolina y unas botellas de agua, pero estaba raro. Miraba alrededor como si estuviera nervioso. La niña no habló, solo se quedó sentada en el auto. Jamal sintió un nudo en el estómago. ¿Hacia dónde se fue?» Tomó la carretera en dirección sur. El cajero se inclinó un poco, pero creo que no iba lejos. Mencionó algo sobre encontrar un lugar para quedarse, un lugar para quedarse. Jamal salió de la tienda sin despedirse y regresó a su patrulla. Encendió el motor y marcó de nuevo a la radio. «Aquí Carter. Tengo confirmación de que el sospechoso estuvo en la estación de servicio, en la salida sur hace 20 minutos. Dijo que buscaba un lugar donde quedarse. Voy a revisar los moteles de la zona». Sarah respondió de inmediato. «Estoy cerca. Nos vemos en el Lakeside Inn. Es el motel más discreto por aquí». Jamal aceleró. Cada segundo que pasaba era un segundo. Más que Emily pasaba con ese hombre. Sabía que el tiempo estaba en su contra, pero si Steven se creía a salvo por ahora,
Eso podría ser su mayor error. A lo lejos, las luces mortecinas del Lakeside Inn parpadeaban en la oscuridad. Jamal apagó las luces de la patrulla antes de llegar, estacionándose en un rincón oscuro del lote. Sarah ya estaba allí, esperándolo junto a su vehículo sin identificación. La recepción confirmó que alguien con su descripción se registró hace 15 minutos. Susurró Sarah en cuanto Jamal bajó. Habitación 12. Pagó en efectivo. Pidió no ser molestado. Jamal asintió con la mandíbula tensa. ¿Lo hacemos sutil o entramos con todo? Sarah deslizó la mano sobre su arma. Lo último que quiero es que la niña termine como rehén. Veamos si conseguimos que abra la puerta. Si no, la echamos abajo. Se acercaron en silencio. Las botas crujían levemente sobre la grava del estacionamiento. La luz tenue filtrándose por la cortina de la habitación 12 indicaba que estaban dentro. Jamal levantó el puño y golpeó la puerta. «Señor Blake, policía de Richfield. Abra la puerta». Silencio. 1 segundo. 2. Luego, el sonido inconfundible, de pasos apresurados dentro de la habitación. Jamal no esperó más. «Abre la puerta ahora o entramos». El sonido de una cerradura girando y el chirrido de la puerta al abrirse lentamente. Steven apareció en el umbral, con su sonrisa ensayada, pero esta vez con una sombra de desesperación en los ojos. «Oficial, ¿puedo ayudarlo en algo?» Su voz era suave, controlada, demasiado controlada. Jamal dio un paso adelante, su mirada penetrante. «¿Dónde está Emily?» La sonrisa de Steven no se rompió, pero su mano tembló apenas perceptiblemente. «Está dormida». «De verdad, oficial. Creo que esto es un malentendido». Jamal intercambió una mirada con Sarah. Su paciencia se había agotado. «Déjate de juegos. Quítate del medio». Antes de que Steven pudiera reaccionar, Jamal lo empujó a un lado y entró en la habitación. Lo que vio le congeló la sangre. Emily estaba sentada en la cama, su muñeca aferrada contra su pecho, sus ojos enormes y llenos de terror, y junto a la ventana entreabierta había una silueta que intentaba escabullirse en la oscuridad. No estaban solos. Las luces intermitentes de la patrulla teñían de rojo y azul la oscura carretera mientras Jamal Carter aceleraba, su mandíbula apretada en una mezcla de urgencia y furia contenida. Había dejado que se fueran. Había mirado a los ojos de esa niña y no había visto las palabras que ella había tratado de decirle hasta que ya era demasiado tarde. Pero no lo era del todo. No mientras tuviera una oportunidad de corregir su error. Marcó en la radio. «Aquí, oficial Carter. ¿Alguna señal del vehículo?» El despacho tardó apenas unos segundos en responder. «Negativo. No ha habido reportes en la zona, pero estamos alertando a las unidades cercanas». «Maldición». Eso significaba que Steven Blake era más astuto de lo que parecía. No iba a llevar a la niña a casa. Si lo hacía, ya la habrían encontrado. No, iba a esconderse, iba a moverse con rapidez, a deshacerse de cualquier evidencia y a desaparecer antes de que la policía pudiera alcanzarlo. Jamal revisó mentalmente todo lo que sabía sobre depredadores como Blake. No eran impulsivos, no eran desordenados. Actuaban con método. Pensaban en cada detalle. Entonces, si él fuera Steven, ¿a dónde iría? Sus dedos tamborilearon contra el volante. La dirección en Meadowbrook Lane no era un escondite seguro si ya estaba registrada a su nombre. No si había un boletín de búsqueda activo. Si estaba intentando huir, tal vez no se alejaría tanto. Tal vez se escondería en algún sitio menos evidente, un motel de carretera, un almacén abandonado, un lugar donde nadie hiciera preguntas. Tomó una decisión.
Voy a revisar las estaciones de servicio y moteles en la salida sur de la ciudad, dijo por la radio. Si se está moviendo, no irá demasiado lejos. La voz de su compañera, la detective Sarah Mills, rompió el silencio de la frecuencia. Voy en camino. ¿Necesitas refuerzos? Jamal apretó los dientes. Por ahora no, pero si lo encontramos, lo quiero acorralado. La carretera se extendía como una serpiente negra en la noche. A los lados, la ciudad daba paso a zonas más industriales, más aisladas. Jamal frenó frente a una estación de servicio abierta toda la noche y entró de un salto, mostrando su placa al cajero, un joven con ojeras profundas y un uniforme arrugado. ¿Viste un sedán oscuro hace poco? Modelo antiguo, conductor blanco, 40 y tantos. Iba con una niña pequeña, rubia. El chico parpadeó, visiblemente alerta ahora. Sí, lo vi. Estuvo aquí hace como 20 minutos. Compró gasolina y unas botellas de agua. Pero estaba raro. Miraba alrededor como si estuviera nervioso. La niña no habló. Solo se quedó sentada en el auto. Jamal sintió un nudo en el estómago. ¿Hacia dónde se fue? Tomó la carretera en dirección sur. El cajero se inclinó un poco. Pero creo que no iba lejos. Mencionó algo sobre encontrar un lugar para quedarse, un lugar para quedarse. Jamal salió de la tienda sin despedirse y regresó a su patrulla. Encendió el motor y marcó de nuevo a la radio. Aquí, Carter. Tengo confirmación de que el sospechoso estuvo en la estación de servicio en la salida sur hace 20 minutos. Dijo que buscaba un lugar donde quedarse. Voy a revisar los moteles de la zona. Sarah respondió de inmediato. Estoy cerca. Nos vemos en el Lakeside Inn. Es el motel más discreto por aquí. Jamal aceleró. Cada segundo que pasaba era un segundo más que Emily pasaba con ese hombre. Sabía que el tiempo estaba en su contra, pero si Steven se creía a salvo por ahora, eso podría ser su mayor error. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. A lo lejos, las luces mortecinas del Lakeside Inn parpadeaban en la oscuridad. Jamal apagó las luces de la patrulla antes de llegar, estacionándose en un rincón oscuro del lote. Sarah ya estaba allí, esperándolo junto a su vehículo sin identificación. La recepción confirmó que alguien con su descripción se registró hace 15 minutos, susurró Sarah en cuanto Jamal bajó. Habitación 12, pagó en efectivo. Pidió no ser molestado. Jamal asintió con la mandíbula tensa. ¿Lo hacemos sutil o entramos con todo? Sarah deslizó la mano sobre su arma. Lo último que quiero es que la niña termine como rehén. Veamos si conseguimos que abra la puerta. Si no, la echamos abajo. Se acercaron en silencio, las botas crujían levemente sobre la grava del estacionamiento. La luz tenue filtrándose por la cortina de la habitación 12 indicaba que estaban dentro. Jamal levantó el puño y golpeó la puerta. Señor Blake, policía de Richfield, abra la puerta. Silencio, 1 segundo, 2. Luego, el sonido inconfundible de pasos apresurados dentro de la habitación. Jamal no esperó más. Abre la puerta ahora o entramos. El sonido de una cerradura girando y el chirrido de la puerta al abrirse lentamente. Steven apareció en el umbral, con su sonrisa ensayada, pero esta vez con una sombra de desesperación en los ojos. «Oficial, ¿puedo ayudarlo en algo?» Su voz era suave, controlada, demasiado controlada. Jamal dio un paso adelante, su mirada penetrante. «¿Dónde está Emily?» La sonrisa de Steven no se rompió, pero su mano tembló apenas perceptiblemente. «Está dormida. De verdad, oficial. Creo que esto es un malentendido». Jamal intercambió una mirada con Sarah. Su paciencia se había agotado. «Déjate de juegos. Quítate del medio». Antes de que Steven pudiera reaccionar, Jamal lo empujó a un lado y entró en la habitación.
Lo que vio le congeló la sangre. Emily estaba sentada en la cama, su muñeca aferrada contra su pecho, sus ojos enormes y llenos de terror. Y junto a la ventana entreabierta había una silueta que intentaba escabullirse en la oscuridad. No estaban solos. Jamal observó las patrullas desaparecer en la noche, pero su mente no encontraba descanso. Sabía que este caso no terminaba con la captura de Blake y Carson. Ellos eran solo piezas en una red mucho más grande, una organización que operaba en las sombras, traficando vidas como si fueran mercancía. Y ahora que tenían a 2 de sus hombres, la organización no tardaría en reaccionar. Sarah se acercó a él. Su expresión reflejaba la misma inquietud que él sentía. «Sabes que esto no ha terminado, ¿verdad?», dijo en voz baja. Jamal asintió. Lo sabía demasiado bien. Blake y Carson son solo el inicio. Hay más involucrados. Gente con dinero, poder y recursos para seguir operando en las sombras, respondió Jamal, su mandíbula tensa. Pero ahora tenemos algo que ellos no esperaban. Información. Sarah asintió y señaló la carpeta que uno de los oficiales sostenía, repleta de documentos incautados en la habitación del motel. Tenemos sus registros financieros, contactos, posibles ubicaciones. Esto podría ser el inicio de algo más grande. Podría serlo, pero también los pone en alerta, dijo Jamal con un suspiro. No se quedarán quietos. Van a intentar borrar cualquier rastro que los conecte a este caso. Un grito de Emily los interrumpió. La niña se aferraba al brazo de la paramédica con los ojos desorbitados. Jamal se apresuró a acercarse y se arrodilló a su lado. «Emily, estás a salvo», dijo con voz calmada. La niña lo miró con lágrimas en los ojos y negó con la cabeza. «No. Ellos dijeron que si alguien nos atrapaba, vendría otro a buscarme. Que siempre tienen a alguien más. El estómago de Jamal se contrajo con un nudo helado. No era solo paranoia infantil. Emily había vivido el horror en carne propia, y si decía que había más, entonces debía creerle. «Sarah, tenemos que movernos ya», dijo Jamal, poniéndose de pie de inmediato. «Si esta red aún está activa, no van a detenerse solo porque atrapamos a 2 de sus miembros». Sarah tomó su radio y comenzó a coordinar con la unidad de crímenes mayores. Mientras tanto, Jamal tomó a Emily en brazos y la llevó hasta la patrulla. «Vamos a asegurarnos de que nadie vuelva a hacerte daño», prometió. Horas después, en la central de policía, la evidencia recopilada comenzó a revelar la magnitud de la operación. Nombres, transacciones, ubicaciones. La red no era solo local. Operaban en varios estados, tal vez incluso a nivel internacional. Carson y Blake eran solo intermediarios, pero los verdaderos cerebros detrás de la organización aún estaban en libertad. «Tenemos que actuar rápido», dijo Jamal, mirando a Sarah mientras los agentes analizaban los documentos. «Si esta red es tan grande como parece, no podemos confiar en que solo 2 arrestos la detendrán. Necesitamos desmantelarla por completo». Sarah exhaló con fuerza y asintió. «Haremos que cada uno de estos nombres caiga, no importa cuánto tiempo tome». Jamal miró a Emily, quien ahora dormía en una sala de descanso, segura pero marcada por todo lo que había vivido. En ese momento hizo un juramento silencioso. No dejaría que nadie más pasara por lo que ella pasó. No descansaría hasta ver a cada pieza de esta red caer. Y cuando la última pieza cayera, cuando cada niño secuestrado estuviera de vuelta en casa, entonces tal vez podría dormir tranquilo. Hasta entonces seguiría luchando, porque en su mundo la justicia no era solo una palabra, era una promesa. Las horas transcurrieron en la central de policía con una intensidad febril. Los agentes trabajaban sin descanso, clasificando documentos, rastreando llamadas y analizando cada pista obtenida del motel.
El ambiente estaba cargado de tensión y determinación, cada uno de ellos consciente de la magnitud de lo que estaban enfrentando. Jamal no se apartaba del tablón donde colgaban las fotografías y conexiones de la red de tráfico. Su mirada se detuvo en un nombre que se repetía en varias transacciones: Victor Langley, un empresario intachable a ojos del público, pero cuyos registros financieros mostraban transferencias millonarias a cuentas vinculadas con la red. Si alguien tenía el poder para dirigir esta operación, era él. Sara se acercó, sosteniendo un informe recién impreso. Langley ha sido cuidadoso, pero encontramos una propiedad a las afueras de la ciudad que podría ser clave. Una casa de retiro, al parecer abandonada, pero con registros de actividad reciente. Jamal asintió. Sabía que no podían perder más tiempo. Vamos por él. Con una orden de allanamiento en mano, Jamal, Sara y un equipo de élite se dirigieron a la propiedad. La mansión de Langley se erguía en la oscuridad, imponente y silenciosa, rodeada de una verja de hierro forjado. Desde el interior apenas se veía movimiento, pero Jamal sentía en sus entrañas que estaban en el lugar correcto. ¿Quieres seguir más historias inspiradoras como esta? Entonces, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Y vamos a conversar en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saber. El equipo se desplegó con precisión. La tensión era palpable cuando Jamal y Sara se acercaron a la puerta principal, listos para irrumpir. Con una señal de Sara, los agentes forzaron la entrada y se adentraron en la mansión. El interior estaba lujosamente decorado, un contraste escalofriante con la atrocidad de los crímenes que ocultaba. Se escucharon pasos apresurados en el piso superior. Jamal subió las escaleras con rapidez, su arma en alto. Encontró a Langley en un estudio, frente a una pantalla llena de datos que se apagó en cuanto él los vio entrar. «Detective Carter», dijo Langley con una sonrisa fría. «¿A qué debo el honor?» «A su caída», respondió Jamal, sin perder el temple. Está bajo arresto por tráfico de menores, conspiración y secuestro. Langley rió, un sonido carente de verdadero humor. ¿De verdad cree que puede derribar todo esto con un solo arresto? Se burló. Siempre hay alguien más listo para tomar el control. Jamal lo miró con una determinación férrea. No esta vez. Cuando Langley fue esposado y escoltado fuera de la mansión, Jamal supo que aún no habían ganado la guerra, pero esta batalla, al menos, era suya. Cada pieza del rompecabezas estaba encajando, cada eslabón roto acercándolos a la verdad. Sara se acercó a Jamal mientras observaban cómo Langley era introducido en una patrulla. «Hicimos algo grande hoy». Jamal asintió, pero su mirada seguía fija en el horizonte. «Y no nos detendremos hasta acabar con cada uno de ellos, porque en su mundo la justicia no era solo una palabra, era una promesa que aún debía cumplirse hasta el final». Las horas transcurrieron en la central de policía con una intensidad febril. Los agentes trabajaban sin descanso, clasificando documentos, rastreando llamadas y analizando cada pista obtenida del motel. El ambiente estaba cargado de tensión y determinación, cada uno de ellos consciente de la magnitud de lo que estaban enfrentando. Jamal no se apartaba del tablón donde colgaban las fotografías y conexiones de la red de tráfico. Su mirada se detuvo en un nombre que se repetía en varias transacciones: Victor Langley, un empresario intachable a ojos del público, pero cuyos registros financieros mostraban transferencias millonarias a cuentas vinculadas con la red. Si alguien tenía el poder para dirigir esta operación, era él. Sara se acercó, sosteniendo un informe recién impreso. Langley ha sido cuidadoso, pero encontramos una propiedad a las afueras de la ciudad que podría ser clave.
Una casa de retiro, al parecer abandonada, pero con registros de actividad reciente. Jamal asintió. Sabía que no podían perder más tiempo. Vamos por él. Con una orden de allanamiento en mano, Jamal, Sara y un equipo de élite se dirigieron a la propiedad. La mansión de Langley se erguía en la oscuridad, imponente y silenciosa, rodeada de una verja de hierro forjado. Desde el interior apenas se veía movimiento, pero Jamal sentía en sus entrañas que estaban en el lugar correcto. El equipo se desplegó con precisión. La tensión era palpable cuando Jamal y Sara se acercaron a la puerta principal, listos para irrumpir. Con una señal de Sara, los agentes forzaron la entrada y se adentraron en la mansión. El interior estaba lujosamente decorado, un contraste escalofriante con la atrocidad de los crímenes que ocultaba. Se escucharon pasos apresurados en el piso superior. Jamal subió las escaleras con rapidez, su arma en alto. Encontró a Langley en un estudio, frente a una pantalla llena de datos, que se apagó en cuanto él los vio entrar. «Detective Carter», dijo Langley con una sonrisa fría. «¿A qué debo el honor?» «A su caída», respondió Jamal sin perder el temple. «Está bajo arresto por tráfico de menores, conspiración y secuestro». Langley rió, un sonido carente de verdadero humor. «¿De verdad cree que puede derribar todo esto con un solo arresto?», se burló. «Siempre hay alguien más listo para tomar el control». Jamal lo miró con una determinación férrea. «No esta vez». Cuando Langley fue esposado y escoltado fuera de la mansión, Jamal supo que aún no habían ganado la guerra, pero esta batalla, al menos, era suya. Cada pieza del rompecabezas estaba encajando, cada eslabón roto acercándolos a la verdad. Sara se acercó a Jamal mientras observaban cómo Langley era introducido en una patrulla. «Hicimos algo grande hoy». Jamal asintió, pero su mirada seguía fija en el horizonte. «Y no nos detendremos hasta acabar con cada uno de ellos, porque en su mundo la justicia no era solo una palabra, era una promesa que aún debía cumplirse hasta el final». Las repercusiones de la captura de Langley no tardaron en hacerse sentir. La red de tráfico que había operado en las sombras durante años comenzaba a desmoronarse. Documentos confiscados revelaron nombres de cómplices, rutas utilizadas y cuentas bancarias que financiaban la operación. Con cada arresto, el rompecabezas se completaba un poco más. En la fiscalía, los preparativos para el juicio avanzaban con rapidez. La evidencia contra Langley era abrumadora, pero aún existían vacíos que debían llenarse. Jamal y Sara pasaron semanas revisando informes, interrogando testigos y asegurándose de que cada pieza del caso estuviera sólidamente atada. Mientras tanto, la noticia del caso se expandía en los medios. La imagen de Langley, otrora un empresario ejemplar, aparecía en los titulares como el cabecilla de una de las redes de tráfico más grandes del país. La sociedad exigía justicia y la presión sobre el sistema judicial era inmensa. Una tarde, mientras revisaban nuevos documentos en la central, Sara encontró una pista que los dejó helados. «Jamal, esto es más grande de lo que pensamos», susurró sosteniendo una hoja impresa. «Hay transacciones internacionales aquí. La red no se limitaba a nuestro país». Jamal tomó el documento y lo leyó en silencio. Nombres de cuentas en el extranjero, operaciones encubiertas en varias naciones. Langley no era el líder absoluto, solo un eslabón de algo mucho más vasto. «Esto no termina aquí», murmuró Jamal. «Tenemos que seguir la pista. Si Langley responde a alguien más, debemos encontrarlo». Pero con Langley tras las rejas, la amenaza inmediata había disminuido. Ahora la batalla se trasladaba a un nivel más alto, a los financistas y facilitadores que operaban desde la distancia.
Semanas después, el juicio comenzó. Langley intentó utilizar su poder e influencia para retrasar el proceso, pero la cantidad de pruebas en su contra lo aplastó. Su equipo legal luchó por desacreditar testigos y pruebas, pero no pudieron evitar lo inevitable. Cuando el veredicto final llegó, la sala del tribunal contuvo la respiración. «Culpable», anunció el juez, y la sala estalló en murmullos. Langley recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia había hablado, pero Jamal y Sarah sabían que su lucha no terminaba allí. Días después, en la comisaría, Sarah se apoyó en el escritorio de Jamal. ¿Y ahora qué? Jamal cerró la carpeta del caso y la miró con una media sonrisa. Ahora seguimos adelante. Encontramos a los demás. Desmantelamos cada parte de esta red hasta que no quede nada. Sarah asintió. Sabían que la lucha contra el tráfico de personas era una batalla larga, pero no pensaban rendirse. La justicia no era solo un destino, sino un camino que debían recorrer hasta el final. Y en ese camino no permitirían que nadie más quedara en las sombras. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.